Romanos capítulo 9. Titulé esta prédica Un propósito importante. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a su nombre. Gracias a Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, capítulo 9, 10 y 11, habla mucho acerca de Israel. ¿Verdad? Habla precisamente acerca de Israel y nos trae enseñanza a nosotros. Porque como él dice, el mismo Pablo dice, todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso es importante y por eso trae a memoria muchas veces las cosas que han sucedido, como lo hace con los corintios o cuando envía la carta a los corintios. También aquí, cuando comienza el capítulo en el verso 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Pablo trae a memoria a Israel en su preocupación por la salvación de la nación de Israel. Él hace notorio, yo creo también nos sirve a todos como le ha servido esta carta a sus lectores en aquel tiempo, para que no nos gloriemos desmedidamente como si fuera que todo era para nosotros y estaba allí listo, o para que le demos valor de cómo hubo una nación a quien Dios tomó, sobre quien hizo todas estas cosas hermosas, sobre quien estaban las promesas, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, y de hecho de quienes provenían los patriarcas. ¿Entiende? ¿No se escucha? Bien. La importancia de lo que esto es, porque de esos patriarcas, escuche, estamos hablando de hombres, de esos patriarcas nació Jesús. Dice, según la carne, y está hablando de un hombre. Y si usted mira bien, dice, sobre ese hombre, dice, el que nació según la carne, cual se llama Cristo, dice, el cual es Dios sobre todo. ¿Está oyendo? Entonces está diciendo, desde el momento que toma a Abraham para hacer toda una descendencia, ya tenía pensado que naciera un hombre a quien nosotros conocemos como Cristo Jesús, que no se puede negar ni en la historia ni en la Biblia, mucho menos, de que era un hombre que nació de una virgen, a quien Dios exaltó, podemos decir, hablando del hombre, y lo sentó a las alturas. Porque a mí me llama la atención que Pablo diga, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Escuchó?
sea, un hombre. Sí, yo sé que no era cualquier hombre, yo sé que cumplió todas las condiciones, pero lo que quiero resaltar yo es cómo de una manera preciosa Dios exalta a la raza humana, algo que no es nuevo, que lo vimos muchas veces ya, pero encontrar un pasaje así donde exalta estas cosas realmente nos hace sentirnos dignos, nos hace sentirnos privilegiados. La palabra correcta sería privilegiado. La raza humana debiera sentirse privilegiada de que Dios tomara forma humana. Que habiendo tomado forma humana se condujo como un hombre, no estimando para sí mismo el ser igual a Dios. No se aferró a aquello, sino que se despojó y estando en esa condición de siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso a este hombre se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que ese Jesús es el Señor. Bueno, la descendencia de la cual viene es Israel. Las promesas fueron hechas a Israel. Los patriarcas eran de Israel. La promulgación de la ley fue dada a Israel. Por eso que nosotros no vamos a gloriarnos desmedidamente con respecto a Israel, sino que vamos a agradecer a Dios porque nos introdujo ya de hecho en sus planes y anticipadamente antes de que todo esto apareciera en la escena de este mundo, ya Dios tenía pensado salvar al gentil, al que no formaría parte del pueblo de Israel. Ya estaba en sus planes, ¿verdad? Y dice algo muy importante. De quién son las patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Para afirmar y para que en el futuro, en aquellos tiempos no se veía, pero en el futuro habrían de nacer otras religiones a causa de Ismael, y habría como una segunda historia paralela a la que cuenta la Escritura con respecto al sacrificio de Isaac y todo lo demás. Sin embargo, hermanos amados, nosotros tenemos que rescatar de esto que la promesa fue dada a Isaac, hijo de la promesa, y que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, por haber creído, ¿verdad? Y me es necesario tocar todos estos puntos para luego llegar al punto del cual yo quiero hablar con todos ustedes y compartir, y que todos nos demos cuenta de la importancia que debiéramos tener nosotros, que seamos contados como parte del pueblo de Dios, que seamos contados como sus hijos, que formemos parte. Por eso es que Pablo resalta, un momento, mire que esta era gente selecta, no era cualquier persona, y de hecho Dios tenía trato y conversación con esa gente. ¿Entiende? Para que nosotros no nos gloriemos desmedidamente diciendo ahora todo es nuestro. No, porque Dios va a salvar tanto al judío como al gentil. Y la carta siempre es dirigida al judío primeramente y después a los gentiles. ¿Verdad? Dios no desechó. Toda persona ahora puede entrar al conocimiento de la verdad, al reino de Dios mediante Jesucristo. Así que toda persona tiene esta posibilidad también. Ahora, es tan importante que Dios cumpla el propósito con nosotros. Es tan importante. Tenemos por costumbre
tener pensamientos anticipados y de hecho no siempre de acuerdo con los planes de Dios al respecto de cómo sucederían las cosas. Y tomamos como si fuera que no es parte de Dios, oiga bien, no es parte del plan de Dios nuestra vida diaria. No lo tomamos como si fuera parte del plan de Dios nuestra vida diaria. Que nosotros excluyamos a Dios de nuestras vidas diarias, personales, no quiere decir que Dios deje de estar con nosotros o deje de llevar adelante su plan. Ahora es importante que lo reconozcamos, porque entonces Dios podrá llevar adelante su plan con todos nosotros a causa de que nosotros no vamos a resistirnos más a Dios y no vamos a anteponernos a sus decisiones, que lamentablemente pasa siempre. El cristiano se antepone a las decisiones de Dios. Dios tiene ya todo preparado. Sin embargo, el cristiano siempre parece que piensa un poquito más allá o considera que es el tiempo, que es el momento, que hay que darle, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y la verdad, a veces no hay consulta hacia Dios en cuanto a estas cosas. Por eso es que yo leo este pasaje. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Claro, Pablo aclara esto porque viene un reclamo acá. ¿Por qué Dios me culpa si al final nadie puede desistir de su voluntad? ¿De qué soy culpable? Si nadie puede desistir de su voluntad. Sin embargo, la voluntad de Dios que es trazada no siempre es obedecida. Entonces no se consigue lo que la voluntad de Dios daría a aquellas personas que se someten a esta su voluntad, porque tampoco estamos sujetos del todo. Entonces, es un poco una contrariedad. Si al fin y al cabo estoy haciendo lo que está escrito, y seguro, si usted hace memoria, un poquito de memoria, va a acordarse que hablamos de Jesús, el que era entregado, y hablamos de Judas, quien lo entregaba. Y los dos cumplían parte de la Escritura, ¿se acuerda? Bien. Había uno que cumplía la Escritura que era favorable a la humanidad, y había otro que cumplía la Escritura en llevar y entregar a Jesucristo para el sacrificio. Y nosotros habíamos conversado en aquella oportunidad y dijimos qué bueno es tener una elección correcta con respecto a esto y elegir aquello que favorece a la gente, aquello que nos favorece a nosotros y que nos favorece a todos nuestros hermanos o a nuestro prójimo. ¿Verdad? ¿Se escucha? Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos para que todo esto realmente produzca en nosotros algo favorable, no siempre pensando en nosotros mismos, porque Jesús no pensó en sí mismo para venir a salvar al hombre. Jesús pensó en los hombres, Dios pensó en los hombres. Pablo se entregó hasta la muerte pensando en los hombres que Dios habría de llamar. Pedro se entregó a causa de la predicación para que los hombres sean salvos, y siempre fue así. Por eso que no debemos desviar nosotros el propósito. Ahora, aparte del mensaje de la salvación, el mensaje de que los hombres conozcan de que Jesús murió por ello, tenemos un llamado personal, todos y cada uno de nosotros. Un llamado de Dios. ¿Comprende? Ahora, para llegar a ese llamado, Dios está haciendo un trabajo, Dios está haciendo una obra. Entonces, nos ponemos a veces a altercar con Dios, como muestra aquí la Escritura, como si pudiéramos discutir con el alfarero cómo va a hacer qué cosa va a hacer con esta masa, qué cosa va a hacer conmigo. Porque nosotros pensamos que de esta forma no puede estar obrando Dios. ¿Por qué? De esta manera no puede ser Dios. ¿Que acaso se le escapa a Dios? Entonces hay un montón de cosas que a veces tenemos en nuestras cabezas o en nuestros corazones y entonces no dejamos que Dios se glorifique. Yo quiero leer, el verso 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? No tiene potestad. La palabra potestad denota libertad de acción. ¿Escuchó?
libertad de acción, derecho a actuar usado acerca de Dios es absoluto, carente de restricciones. Entonces quiere decir que Dios puede hacer con nosotros lo que le plazca. Es más, digo, Dios va a hacer con nosotros lo que le plazca. Si usted pregunta qué quiere hacer Dios con nosotros, no solo quiere salvarnos, sino que quiere glorificar su nombre en nosotros. Quiere exaltarnos en Cristo. Y quiere que cuando Jesús venga, se vea la misma gloria que en Jesús en todos sus hijos. Eso es lo que Él quiere. Pero Él puede hacer con nosotros como le place. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que al estar en el plan de Dios, al estar en el propósito de Dios, el que está haciendo el trabajo es Dios. Nosotros en ese trabajo que Dios hace, trabajando aquí adentro, Dios donde nadie conoce, donde nadie sabe, debemos tomar las decisiones y las determinaciones correctas. Porque antes de que esto suceda, Dios nos da enseñanza de cómo debemos proceder, de cómo debemos actuar ante diferentes circunstancias de la vida, que Él no ignora, que Jesús nos comprende. Y este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces vemos que está al cuidado de todo. Tienen claro todas las cosas. Por eso es carente de restricciones el poder de Dios. Por eso cuando Él quiere, sana. Por más difícil que sea la enfermedad, sana, listo, se acabó. No hay nada que se le resista, no hay nada que se le oponga. ¿Por qué? Porque tiene poder absoluto. No tiene restricciones el poder de Dios. Ahora, lo que pasa es que nosotros, el hombre, quiere manejar el poder de Dios. Y quiere que cuando diga se sana, se sana. Cuando el propósito de Dios por sobre todas las cosas es salvar al hombre. Y a veces tiene que llevarlo a una condición de estar en un lugar de cama, de enfermedad, para que pueda alzar sus ojos al cielo de donde viene el auxilio para todo hombre. A veces hace esto con los mismos cristianos, para que los cristianos dejen de mirar tanto los problemas y las dificultades a este nivel de visión y alce sus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá su socorro? A veces parece que Dios tiene que presionarnos para llevarnos a una condición semejante, donde podemos clamar a Dios. Ahí cuando la necesidad nos aprieta, cuando los problemas nos aprietan, cuando ya no tenemos fuerza ni capacidad mental para solucionar problemas, ¿qué es lo que sucede? ¿Acaso Dios nos abandona? Dios no nos abandona, nos deja ir hasta que llegamos a un momento donde miramos hacia arriba y pedimos la ayuda. Por eso Él hace como quiere. Él puede hacer como quiere. Amén. Su poder es absoluto. Mire un pasaje. San Lucas. Capítulo 12. Y aquí mire el poder absoluto. Versos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Escuchó? ¿Después de qué? Después de haber quitado la vida. Tiene poder de echarle al infierno a las personas. Y aunque la persona va por decisión propia, el que tiene todo el poder es el Señor nuestro Dios. ¿Verdad? Entonces hemos leído la primera palabra, potestad. El alfarero. Vamos a Jeremías. Capítulo 18. Quiero que vea esta figura, porque no sé en qué momento de la historia evangélica cristiana se despojó esta figura de la iglesia. Y yo creo que fue a causa de creer que ya estaba todo hecho. Y es verdad, en Cristo Jesús está todo hecho.
Jesús ganó todo para nosotros. Lo que no está hecho es esa formación en nosotros. Lo que no se culminó, no se concretó en su totalidad es la formación en nosotros. Por eso los consejos del apóstol Pablo, por eso los consejos de aquellos que nos presidieron y escribieron la palabra de Dios, para que se formase. ¿Me entienden? Bueno, entonces miremos el ejemplo que da acá. Y fíjense cómo luego vamos a ver cómo coinciden todas las cosas de una manera preciosa. Capítulo 8, verso 1, perdón. Dije bien, ¿no? 18, verso 1, ahí está. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Esto parece que ya no debería suceder en la iglesia. Sin embargo, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo Señor que quiere formar algo en las personas. Acá quería formar en Israel algo, trabajaba con ellos. Y ahora el ejemplo es para nosotros. Dios queriendo formarnos a la imagen de Cristo. Es algo que nosotros no podemos determinar hacer. Es algo que Dios va a hacer. Por eso que nos trajo para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Sin su ayuda jamás podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está mostrando acá? El ejemplo de cómo Dios quiere hacer algo en el hombre, trabajar en el hombre. Y le dice a Jeremías: anda, mira allá, fíjate lo que sucede allá. Uy, se echó a perder la vasija que estaba haciendo, pero estaba en las manos del alfarero, y como estaba en las manos del alfarero, pudo volver a hacer otra vasija. Quiere decir que mientras perduró en las manos del alfarero, el trabajo puede ser rehecho, el trabajo puede ser perfeccionado. El tema está cuando nos separamos de la mano del alfarero. El tema está cuando nos desprendemos de la voluntad de Dios. El tema está cuando nos desprendemos de sus propósitos. El tema está cuando pensamos que ya no nos tiene que dirigir más. El tema está cuando nosotros empezamos con nuestra capacidad a determinar cosas y a decidir cosas y a planear sobre el futuro como si tuviéramos potestad para el día de mañana. Eso le pasaba a Israel. Decía depender de Dios, pero no dependía de Dios. Por eso Él le muestra: así trabajaría Dios si ellos le dejaran. Tercer palabra, vaso. Potestad, alfarero. Para hacer de la misma masa un vaso. Para honra y otro para deshonra. La palabra vaso significa la esposa como contribuyendo a la utilidad del esposo. Y esto ya atañe a todo lo que es la iglesia. Es el trabajo que Dios está haciendo. Porque usted sabe cómo ser la esposa de Cristo. ¿Sabemos nosotros cómo ser la esposa de Cristo? Hay cosas que Dios nos enseñó, pero todavía no lo sabemos todo. Hay un montón de cosas que debiéramos nosotros alcanzar por medio de la enseñanza, y eso solo se va a lograr cuando este vaso esté formado. Cuando el trabajo del alfarero se vaya perfeccionando en nosotros, que somos esa masa. No antes. Mientras tanto, es un simple conocimiento. ¿Se oye? Simple conocimiento. Honra, primariamente, valorización. La palabra honra, valorización. Habla de dignidad y de honra. Valorización. Resulta que para Dios tenemos más valor que para nosotros mismos.
Dios nos valora tanto que envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar. Y nosotros no somos a veces capaces de ocupar el lugar de nuestro hermano. A veces no somos capaces de ponernos en el lugar de nuestro hermano que está pasando una situación, que no está pudiendo vencer, que está teniendo una dificultad. No, enseguida miramos y calificamos como del lado de los expertos o del lado del crecido la pobreza de aquel hombre, la pobreza de aquella mujer. Sin embargo, Dios no miró así, Jesús no miró así. Entonces, si no nos honramos entre nosotros, hermanos míos, ¿cómo vamos nosotros a darnos cuenta de qué forma Dios valoró a la humanidad? Lo valoró tanto que hizo nacer de una mujer a quien luego acertó allí a su diestra. Hizo nacer de una mujer al propio Hijo de Dios y lo sentó allí a su diestra. Entonces la pregunta es, ¿valoró Dios la humanidad? La valoró. Amén. La valoró. Habla de dignidad. Nos puso en un lugar digno. Nos sentamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos por encima de toda potestad y sobre toda autoridad, gracias al nombre de Jesús. Un lugar digno. Un lugar, hermanos amados, que cualquier persona no puede llegar allí a menos que reconozca a Jesús. Ahora, los cristianos no damos el valor a esta vida, no damos el valor, hermanos amados, a lo que somos. Oiga, por favor, a lo que simplemente somos. Lo digo así, porque no quiero hablar de poder sobre una persona, no quiero hablar de dones sobre una persona, quiero hablar de la simpleza de la cristianidad que debiera exhibirse y mostrarse en todo el mundo. De las verdaderas personas que hallaron el buen propósito en Dios. De las personas que valorizan a los demás, de las personas que consideran que ha sido puesto en un lugar digno y de honra, para mirar a los demás de la misma forma. Por eso es inaceptable el hombre, el esposo, que no honra a su mujer. Pedro reprende estas cosas. También recibió un lugar de honra a la mujer. Y el esposo no la valoriza. Como si fuera, hermanos amados, siempre el vaso frágil, siempre mirando por ese lado. Pero tiene las mismas promesas que nosotros. Las mujeres tienen las mismas promesas que los varones. Tienen la misma posibilidad en Cristo, ¿o no? Ahora, no hay nada mejor que estar en las manos del alfarero. No hay nada mejor que estar en las manos del alfarero. A veces pensamos, perdonen la pausa, pero estoy medio engripado, ¿sí? A veces pensamos, hermanos amados, nosotros, y no entendemos el plan de Dios. No entendemos el propósito. Y es por la sencilla razón que pensamos que todo debe ser como yo creo, o como yo lo entiendo, o como yo pienso. Entonces no entiendo el plan de Dios. Por ejemplo, pastores, miren, nos llamó Dios a ser pastor y están sentados allí. Ellos pueden pensar, un día Dios me va a llamar a pastorear una congregación. Yo estoy seguro de eso. El tema es ¿cuándo? Ese cuándo está dentro del tiempo de Dios. Y nosotros que decimos obedecer a Dios, estamos sujetos a lo que Dios determina y al tiempo en el cual Dios quiere hacerlo. Al tiempo en el cual Dios quiere hacerlo. Esto es un simple ejemplo. ¿Verdad? Un simple ejemplo. Porque si no, cada uno podría abrir su propia congregación. ¿Pero por qué no sucede esto? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Hoy lo que nosotros vemos acá, yo no les puedo decir a ustedes, yo les mentiría si les dijera que todo esto pasó por mi mente. Porque, y aparte, si fuera así, pobre de nosotros, esto sería una obra de hombres, una obra humana. Pero para la gloria de Dios no pasó por ninguna mente humana. Esto vino directamente de Dios.
Si Él no lo hubiese planeado, jamás lo hubiésemos alcanzado. Si Él no nos hubiese provisto las cosas, jamás lo hubiésemos logrado. Si Él no lo hubiese traído a ustedes, jamás estaríamos juntos. Porque es un plan de Dios. Porque es el propósito de Dios. Porque así Dios lo quiere hacer. Amén. Creemos que Dios tiene que hacer conmigo algo especial. Ese es el pensamiento que tenemos. Dios tiene que hacer conmigo algo especial. Dios tiene que hacer conmigo algo sobrenatural. ¿Por qué tiene que ser así? Él es el alfarero. Él es el que está trabajando con nuestra vida. A veces pensamos que tenemos que ser el más ungido de todo. ¿Por qué? Si el que nos llamó fue Dios. Y el que sabe para qué cosas nos llamó es Dios. Pero la impaciencia del hombre, la impaciencia del ser humano, a veces es lamentable, la impaciencia del cristiano, y no aprende, sin embargo quiere ser moldeado a la imagen de Cristo, y no aprende las cosas primarias, podríamos decir, como aprender a tener paciencia. En esa paciencia aprendemos a depender netamente y puramente de Dios. Donde no nos apresuramos. ¿Cómo vamos a adelantarnos unos pasos más adelante que Cristo? ¿Vamos a avanzar más que el Señor? ¿Acaso no es Él el que lleva nuestra vida? ¿Acaso no es Él el alfarero? Aunque no lo veamos como el alfarero, pero en realidad Él es el que está formando el carácter. ¿Quién lo está formando? Dios. ¿Quién está formando nuestra semejanza con Cristo? Dios. ¿Cómo lo está haciendo? Por medio de su palabra. Amén. Y allí es cuando yo luego decido de las cosas que Dios me enseña. Pero el que lo está haciendo es Dios. Por eso es que tenemos que aprender algo fundamental para nosotros. ¿Sabe qué es? No desecharnos a nosotros mismos. ¿Se escucha? No desecharnos a nosotros mismos. Yo puedo ver al hermano que es el peor de todo, el que más se equivocó, y no sé si se salva. ¿Quién soy yo para decir semejante cosa? Si el plan es de Dios, si el trabajo es de Dios, si el que está trabajando dentro de ese corazón es Dios, ¿cómo no puedo ver que Dios es soberano? Lo reconozco en algunas áreas de mi vida, pero no en todas. Mi pensamiento no lo gobierna. Mis intenciones no las gobierna. Entonces, ¿cómo puedo decir que Dios es soberano? ¿O para mí Dios es soberano? No es la simple palabra y el reconocimiento de palabras, tú eres soberano, sino es la sujeción a aquel que tiene potestad de hacer todas las cosas posibles. Aquel para el cual dice la Escritura, no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. ¿Por qué tiene que ser así? Siempre algo especial, siempre algo sobrenatural. Que el poder se vea en mí. ¿Acaso Dios no puede llamarnos a ser un buen cristiano? Hablaba yo con un pastor hoy. Digo, nosotros empezamos al revés. Dios nos ungió y después nos corrigió. Por esa causa de que todo se desvió en algún momento. Y con alguien tenía que empezar. Bueno, ahora somos escogidos por Dios para ordenarnos. ¿Escuchó? No dije ordenarlos, ordenarnos. ¿Verdad? Entonces ahora sí, estamos aprendiendo de que aquel que tiene el anhelo de un obispado, de un don, tiene que primero empezar por su propia vida, siendo un buen administrador de su casa, teniendo en sujeción su familia. No digo una autoridad e imposición de cosas, sujeción, sujetarlos a la voluntad de Dios. Para sujetarlos a la voluntad de Dios y no provocarlo a ira o a esperar a nuestros hijos, debemos enseñarles la disciplina y amonestación del Señor. Entonces yo no puedo pretender que hagan algo que jamás les enseñé. Entonces ahí vemos, ¿sí? Fuimos llamados con un trabajo precioso de acomodar un montón de cosas y es necesario que nosotros lo valoremos. Si esto tiene valor para Dios, ¿cuánto más lo tiene que tener para nosotros, que somos simples hombres, que fuimos llamados a participar en su reino y en su gloria? ¿Acaso hay algo más valioso que esto? ¿Hay algo en su mente y en su corazón que sobrepase esto que Dios nos muestra? ¿Puede usted conquistar cosas mayores que esta?
¿Verdad que no? Por eso es que tenemos que hacer lo que Dios nos está enseñando. Por eso es que tenemos que darnos cuenta y valorar la palabra de Dios y valorar los santos consejos de Dios. Para que se vea, para que lo comprobemos, para que gustemos, para que aprendamos a amarnos y respetarnos. ¿Acaso Dios no pudo habernos llamado para ser un buen cristiano? ¿No pudo habernos llamado para ser un buen padre? ¿Una buena madre? ¿No pudo habernos llamado para ser un buen jefe de hogar? ¿Una buena jefa de hogar? ¿No pudo habernos llamado para que en vez de tanto deseo de cosas sobrenaturales, sencilla y simplemente seamos una persona que valoriza todo lo que le rodea? Porque todo lo que le rodea se lo dio Dios. Entonces lo valoriza. Alguien pasa y da gracias a Dios por su familia, por su esposa, por sus hijos. Y a lo mejor a veces es una emoción. A lo mejor es el hecho de que, bueno, hay que agradecer. Vamos a agradecer porque hay que agradecer. Pero ¿y cuántas veces la verdad? ¿Cuántas veces ese buen deseo de decir, Señor, te agradezco por la compañera, te agradezco por mis hijos, Señor, están aquí, están sujetos por tu gracia, por tu misericordia, porque tú lo hiciste, porque tú nos guiaste, y la gloria sea para ti, la alabanza sea para ti? Entonces nos da que pensar. Porque no es que vamos a despojarnos de las cosas sobrenaturales, y no es que no confiamos de que Dios no tenga poder para hacer cosas sobrenaturales. Somos, de hecho, testigos del poder de Dios. De tiempo estamos acá, los que de tiempo estamos acá, somos testigos del poder de Dios. Porque hubo muchas personas a las cuales determinaron partir ya de esta tierra, y para la gloria de Dios, algunos se les extendieron los años de vida como 15 o 20 años, ya no recuerdo, a quienes nos habían enviado a la casa a morir, que era la mamá de nuestro hermano Juan Carlos Silva, nuestra hermana Mercedes, si se acuerdan, tenía un cáncer avanzado en su estómago, vino a la presencia de Dios, dejó todo de lado, siguió adorando y bendiciendo a Dios. ¿Y cuánto tiempo más vivió? Cuando le hicieron los análisis, a causa justamente de que nos rodean un montón de personas que a veces no tienen la fe y la certeza de que estamos en las manos de Dios. Y dice, ¿por qué no te vas a hacer ver? Fíjate a ver cómo está todo ese asunto. Y va. ¿Y sabe qué encontró? Encontró que el cáncer estaba allí. En el mismo lugar que estuvo hacía 7 o 10 años atrás. ¿Quién lo detuvo? El poder de Dios. Entonces no dudamos del poder de Dios. Hubo, hermanos míos, la mamá de la familia Duarte tenía Alzheimer. Yo estuve en el hospital con ella cuando no reconocía nada, cuando divariaba. Y después ustedes la vieron acá. ¿La vieron cómo reconoció a toda su familia y a todos los hermanos? Que hasta tenía preocupación por el pastor que ella antes tenía porque se enteró que estaba enferma. Tanta capacidad, tanto poder, tanta autoridad hay en Dios. Amén. Somos testigos de esto. ¿Verdad? Esto tiene que ayudarnos a confiar. Por ahí no nos toca enfermarnos de una enfermedad de muerte. Por ahí nos toca estar sentados en el banco. Y a muchos no le agrada. ¿Por qué? Porque quieren ser personas de renombre. Porque quieren al menos estar en un lugar donde todos lo vean. Lo que hoy ustedes ven como ministro acá, de mi parte, y yo sé que hay unos cuantos que les pasó, no éramos capaces de hablar 2 palabras delante de 5 personas. Mucho menos delante de todos ustedes. ¿Entiendes quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Ahora yo pensaba, al ver todas estas cosas, el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Dios lo llama de un pueblo obviamente que no tenía nada que ver con Dios, que tenía dioses paganos. Le dice que deje su tierra, deje su parentela. Todos conocemos la historia porque es muy repetida en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y su conducta y sus manifestaciones
hermano, fue contada por justicia. ¿Sí? Le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue el papel importante? Eso, de que fue padre de la fe, de que fue llamado a creer, que creyó, que se sostuvo, como viendo al invisible, un montón de cosas que podemos ver en Abraham y en cuantos otros varones. Después, hermanos míos, tuvo un hijo llamado Isaac. 100 años tenía cuando Dios lo llamó. Perdón, 100 años tenía cuando nació su hijo. ¿Cuánto tiempo pasó de su llamado? ¿Por qué Dios lo hizo esperar tanto? 25 años. Su mujer Rebeca, anciana, y encima estéril. 90 años tenía cuando nació su bebé. Y sí, para algunos es una locura porque no le puede creer a Dios, pero para los que tenemos fe no es ninguna locura. Entonces, me da que pensar. Yo digo, bueno, Abraham es notorio lo que hizo, la fe que tuvo. ¿Y Sara? ¿Y Sara? ¿Qué fue lo que hizo? Si encima cuando el ángel dijo que iba a tener un hijo al tiempo de un año cuando vuelva a ese lugar, ella se rió porque le parecía imposible. A la vejez de mi esposo, a mi vejez, en que ya no tenía ni costumbre. Se ve que la mujer perdía la costumbre no a los 40 años como pierden ahora. Se ve que las mujeres perdían su costumbre a la bastante edad. En este momento se me fue. ¿Cuál fue la mujer que tuvo a sus 60 años su hijo? Se me fue ahora de la mente. Hoy estuve viendo. Entonces, ¿cuál es cuál fue la superobra? Vamos a decirlo así, la gran obra que hizo Sara. Escuchen, quedarse embarazada y ser mamá. Eso no es una obra espiritual, pastor. Sin embargo, de ese hijo Isaac vino Jesús. De su descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo además? Nada. Oiga, nada. Simplemente obedeció a lo que Dios tenía preordenado y determinado. Por eso yo le puse un propósito importante. Un propósito importante, que usted sea lo que Dios cree que sea. No importa si es acá, si es ahí, no importa si es en las naciones, si es en el barrio, no importa si es en su hogar, en su trabajo, donde quiera que sea, siempre que sea el propósito y la voluntad de Dios, gócese de ser quien es. Alégrese de ser quien es, oiga, alégrese de ser quien es. Cristiano e hijo de Dios. Aleluya. Cristiano, hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que sobresalir? ¿Por qué tenemos que ser alguien que todos lo vean? ¿Por qué no mejor ser alguien que sabe Dios quién es y que en lo oculto, en su cuarto, dobla su rodilla y pide por tantas cosas que de hecho muchos de ellos sostienen la iglesia del Señor? ¿Por qué el renombre? ¿Por qué la búsqueda de estas cosas? Isaac, nace Isaac, el hijo de la promesa. Nosotros lo acabamos de leer. Figura en la Biblia por todos lados. El hijo de la promesa. El hijo que Abraham fue casi a punto de entregarlo allí como ofrenda a Dios y el ángel lo tuvo que detener. ¿Le creía Abraham a Dios? Sí que le creía. Sabía que le iba a resucitar al hijo si lo mataba, porque la promesa de Dios estaba sobre ese hijo. ¿Y qué fue que hizo Isaac? Nada. Sencillamente nació de Abraham y tuvo hijos. Fue padre de Esaú y Jacob. Tanto hijo de la promesa. El hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Llegó el hijo de la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llamó a una mujer de 90 años como Sara, a los 90 años tenga el hijo? Abraham, de 100 años, tenga el hijo. Porque quería glorificar su nombre. Porque quería que sea notorio a todos que lo que estaba sucediendo era por el puro poder de Dios. Era por el puro propósito y voluntad de Dios. Quería que sea notorio a todos. Por eso llamó a un anciano, por eso llamó a una anciana. Ante todo pronóstico humano, ante toda declaración hasta médica, Dios hace como Él quiere. Dios lleva adelante su plan. Ahora, ¿qué pasa si hay rebelión contra esta simple obra?
Si hay rebelión contra esta simple obra, hay cosas que no sucederán. Mire, si Sara se rebelaba, no cumplía el propósito de Dios. ¿Y el propósito cuál era? Tener un hijo. Y sabemos que se equivocó, y sabemos que le trajo a la criada. Y aún eso y todo no estaba escapando a los planes de Dios. Y al cuidado de Dios. ¿Verdad? Esaú, quien vendió su primogenitura. Jacob, quien luchó por ella. Y Rebeca cumple una función muy importante. Tiene 2 hijos. Esa es la función. Por eso las que son mamás deben alegrarse de serlo. Porque no sabe si de su vientre ha salido un siervo de Dios, una sierva de Dios, o alguien a quien Dios tiene pensado usar. ¿Verdad? Ahora, Rebeca también era estéril. ¿En serio, pastor? También era estéril. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse. Si Dios llama, es imposible que haya esterilidad en el pueblo de Dios. Hay casos aquí que Dios ha glorificado su nombre y después ellos alabarán a Dios contando a nosotros cómo Dios hizo su obra. ¿Verdad? Yo quiero que lea conmigo para que usted vea que existe en la Escritura. Génesis capítulo 25. Verso 21, el 23 inclusive dice así. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Escuche esto. Y los 2 hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y él le respondió, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea que a simple vista es una mujer que quedó embarazada por milagro de Dios. Pero resulta que de dentro de su vientre iban a nacer 2 naciones. ¿Quién lo sabía? Dios. La mujer, obviamente por todo el conflicto que tenía, lo que sentía dentro de su vientre, se desesperó y no le daba ni ganas de vivir por lo que sentía. Entonces Dios le explicó lo que estaba pasando. 2 naciones, al punto tal que todos sabemos que Jacob nació prendido del calcañar, ¿o no? Gloria a Dios. Se luchaban por salir. Había alguien que amaba la bendición de Dios. Había alguien que amaba la primogenitura. No pudo nacer primero, nació el otro primero. Correspondía la primogenitura a Esaú. Sin embargo, como ya sabemos y conocemos la historia, lo fue vendido por un plato de lenteja. Total, dice, ¿para qué me sirve ahora a mí la primogenitura? El otro se apropió de ella, la tomó para sí porque amó, como decía en una prédica, me acuerdo del pastor Juan, Jacob amó la bendición. Y la amó tanto que la tomó para sí propia, pero ya luchaba. ¿Está oyendo? Entonces decimos, ¿ese es el propósito de Dios con esta mujer? Sí. El propósito de Dios con esta mujer es que sea madre de 2 hijos. Bueno, después van a ser una gran nación y todo lo demás. Pero ese es el propósito de Dios. ¿Qué tal si hablamos de José? José, a quien Dios le había mostrado en sueño las cosas que iban a pasar, por lo cual sus hermanos se pusieron tan celosos que quisieron deshacerse de él. Lo hacemos cortito, así simple. Es vendido como esclavo. Y cualquier persona diría, pero al final yo que le creí a Dios, que estoy en sus planes, me pasa esto. Ni siquiera estoy con mi padre, ni siquiera estoy con mi familia. Estoy vendido por mis propios hermanos. ¿Dónde está mi Dios? Jamás dijo eso. Confiaba en Dios.
Y esto lo digo para que nosotros mismos no nos desesperemos en las situaciones difíciles. Porque el que confía en Dios sabe que su vida está en la mano de Dios. Sí, quizás él no tendría mucha experiencia, pero al final de todo él comprueba que todo lo que Dios le había mostrado se cumplió en su propia persona. Siendo esclavo en Egipto, pasó a ser el segundo en el reino de los egipcios. Y decimos, el propósito de Dios, tremendo, pero claro, ¿quién quiere pasar por ahí? El hombre quiere la gloria, el hombre quiere el poder, el hombre quiere el reconocimiento, el hombre quiere la fama, vamos a decirlo así para que golpee fuerte, pero no quiere el sacrificio, no quiere el dolor, no quiere el camino que lo lleva a ser un gran siervo de Dios o una gran sierva de Dios. Siempre quiere lo otro, lo que se ve. Para llegar a eso, y si es voluntad y propósito de Dios, hay que pasar por un camino que el Señor, nuestro Señor, ha marcado, dejándonos ejemplos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Así que tenemos mucho que meditar en esta noche, ¿verdad? Vamos a ver si entendemos que nuestra vida no es una vida mediocre, ni mucho menos aburrida, ni sin propósito. No, tenemos que aprender que aunque sea algo simple o común a nuestros ojos, es el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esto es algo que a veces que nosotros mirando a Israel no soportamos. ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué lo llevó 40 años por el desierto? ¿Por qué no los terminó a todos de una vez y hacía cruzar el resto? Nosotros somos los desesperados, el hombre, pero Dios no. Porque lo tiene todo tan planeado, tan perfectamente planeado, que todo eso dejará provecho. Y que el hombre irá al lugar que merezca él por voluntad propia. No porque Dios lo haya determinado para que nadie diga que nuestro Dios es un Dios, un juez injusto, que manda condenación y que manda salvación. No, el hombre escoge. ¿Por qué entre tanta gente había solo 2 hombres que tenían un espíritu diferente cuando fueron a espiar? Porque estos 2 le creían a Dios, porque habían visto su poder, porque confiaban en Dios, porque sabían que hasta ahí habían llegado por voluntad y propósito de Dios, bajo el cuidado poderoso de Dios. Sin embargo, al ver las situaciones, muchos desmayaron y ya pensaron que esto no era de Dios, que era mejor otras cosas, y así está el hombre, así estuvo, así está. Esa poca paciencia para el que se equivoca, esa poca paciencia. Ahora Dios dice que estas personas estaban preparados para condenación, para perdición, destrucción, perdón. Destrucción. Y Él prefirió soportar con paciencia. En ese soportar con paciencia son probados todos. El que pasa la situación, el que está haciendo y el que fue quizás destinado para destrucción, como aquellos que supuestamente estamos para salvación. El que está para salvación, el que está para ser de Dios, debe tener una actitud semejante a la de Dios. Debe darse cuenta que Dios, en todo caso, con él tuvo mayor misericordia. Porque no está en el verso 23, hermanos míos, por su esfuerzo, por sus logros, sino por amor de Dios, por misericordia de Dios, por paciencia de Dios y por propósito de Dios. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, o sea, nosotros, que Él preparó de antemano, ¿para qué cosa? Para gloria. A los cuales, dice hablando ya, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Se oye? Esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Así que así como Dios mostró su paciencia para con los que se perdían,
para los que estaban destinados para la destrucción. Así hizo notorio la riqueza de su gloria y mostró con nosotros su misericordia. Ahora, ¿por qué vemos esto? Porque no hay nada de qué gloriarse humanamente. No hay nada de qué gloriarse a menos que sea en Cristo Jesús. No hay nada de qué exaltarse a menos que uno diga gracias a Dios por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has preparado. Y terminar con ese desprecio humano hacia el otro porque erra o porque se equivoca. Dejemos que Dios haga su trabajo. Dejemos que Dios haga su trabajo. Hagamos nosotros el nuestro. Cumplamos con el propósito con el cual Dios nos llamó. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo para mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así se lee. Dios habló hoy. Gloria a Dios. ¿Vio? Nos gozamos entonces. No por el que erra. Ojalá Dios en su misericordia salve a todos. Pasa que a veces tenemos esa idea que no procede de Dios. Y bueno, si la hizo, que las pague. ¿De dónde salió eso? Mejor encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Él sabrá qué hacer. ¿Acaso se le escapará? ¿Acaso Dios es injusto? No es injusto Dios. No se le va a escapar. Pero Él va a saber qué pasó acá. Él es el único que lo sabe. Él es el único que sabe cómo se siente la persona. Y nosotros, habiéndonos desarrollado en Él, debiéramos ya ir conociendo en parte cómo se siente la persona. Dios ejerce su soberanía con mansedumbre y misericordia. Escuche, su sufrida paciencia con Israel prueba su deseo de salvar a esa nación y confirma el hecho de que si el hombre no se salva es por su propia obstinación. Al mostrar Dios su paciencia, su misericordia con Israel como lo hizo, comprueba, exhibe el amor por Israel y muestra también, para ejemplo a todos, de que en definitiva el hombre que no se salva, porque él quiere la salvación, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice así, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El hombre se va a condenación por su propia obstinación. Se le pone algo acá y no hay quien lo cambie. No, porque si hubiera Dios, las cosas serían así, así, así y así. Nunca ve al hombre como el precursor y causante de los males que nosotros vemos. Porque está así la sociedad. Hubo quienes se ocuparon en hacer de Argentina misma una nación de personas con poco conocimiento. Igual eso lo vamos a sacar. Pero es una gran verdad. Entonces, ¿el propósito es importante? Porque es el propósito en Dios. Por eso es importante. Porque es un propósito en Dios. Sea cual sea. Buen padre, buena madre. Me detengo un poquito. Buen padre o buena madre. ¿Realmente se aprende? Porque la instrucción está. Nosotros tenemos hoy en esta congregación niños que han crecido y se hicieron dependientes de su pensamiento, dependieron ya de su pensamiento, de su razonamiento y se hicieron independientes de todos nosotros y aún de Dios algunos de ellos. Lo más fácil es culpar al joven, pero en realidad la culpa es de los padres. ¿Se oye? Porque la obligación de formar a nuestros hijos es nuestra. ¿Verdad? El cuidado
aquellos que van a ser padres, tiene que ser desde niño, desde pequeño. ¿Cuántas veces lo dijimos? Que a veces, hermanos míos, uno no quiere ser pesado en este asunto, pero yo veo criaturas chiquitas así que dominan. Y todos estamos de acuerdo en la enseñanza. Todos estamos de acuerdo en la enseñanza. Todos decimos es así. Pero muchos muestran que solamente reconocen que es así, pero no ejercen la autoridad de padre. Cuando sea más grande y siga con la misma rebeldía, ahí viene el castigo, los azotes desmedidos y todo. ¿Por qué fue? Escuche esto, porque Dios lo llamó a ser un buen padre y no lo fue. Pablo le diría, ¿esto os ofende? Jesús lo dijo, ¿esto os ofende? ¿Cómo le va a ofender algo que es para su bien? ¿Cómo nos va a ofender algo que es para nuestro bien? Yo no lo sé hacer. ¿Que no habrá quien me enseñe? ¿Acaso Dios no se está ocupando? Y si Dios se está ocupando, ¿por qué voy a renegar de lo que Dios me hace saber? ¿Por qué no miro a mi hijo como realmente se tiene que ver? Se está portando mal. Fíjese, 2 clases tuvimos nada más. Fíjese el orden que hay en la iglesia. ¿Cómo se logró? Con disciplina, oiga, corrección y disciplina. ¿Y por qué tenemos que hacerlo nosotros si es el trabajo de ustedes? Lo hacemos porque los amamos y queremos ayudar. Pero necesitamos que ustedes hagan su trabajo. ¿Cuántos saben que Dios los llamó a ser padre? A ver los que son padres. ¿Cuántos saben que Dios los llamó a ser madre? Quizás esa sea su función en la iglesia. ¿Qué acaso no hay corona porque usted no es apóstola? Lo dije, ¿no? No hay corona porque no somos apóstoles. ¿Qué importa eso? Si la corona no viene por eso. La corona viene por si terminamos la carrera, guardamos la fe, obedecemos, hermanos míos, y hacemos todo lo que a Dios le agrada. Allí viene la corona. Tenga lo que tenga, sea lo que sea, padre o madre, hijo, lo que fuere, y solamente fueres eso, pero fueres el mejor de eso, tu corona te está reservada en los cielos. Porque siempre tenemos la aspiración de que hay corona para estos que están acá. Digo, qué escaso de corona que está Dios. Si este grupista no hace corona. ¿Comprende entonces? Me alegra decir el título. Un propósito importante. Mamá, tienes un propósito importante para Dios. Le vas a traer a luz a un hombre. Jesús dijo esto. Dice, la mujer siente dolor al principio, pero después se acaba porque dice la felicidad de haber traído un hombre al mundo. Miren lo importante que era para Cristo. Hizo la comparación. Primero hay tristeza y dolor por lo que siente, sí, no vamos a ignorar esto. Pero el resultado, ¿cuál fue? Trajo una vida al mundo. Trajo una persona al mundo, oiga, trajo una persona al mundo. Resulta que esa persona a lo mejor después es un siervo de Dios, vuelvo a repetir, una sierva de Dios, no lo sé. Pero así sea el simple hecho de haber hecho nacer a alguien como Isaac, que nació de Abraham y Sara, y solamente él fue eso, engendró 2 varones en su esposa, y ya está, listo, se terminó. Gloria a Dios, si ese es tu trabajo, si esa es tu tarea, alaba a Dios, bendice a Dios, porque Dios cumplió entonces el propósito con tu vida. Gloria a Dios. De lo que hoy somos ungidos como pastores y demás, ¿qué sabía nuestra madre? Nuestra madre no sabía, nuestros padres no sabían, pero Dios sí. ¿Ah? Por eso que algunos que quizás los padres quisieron abortarlo no pudieron, porque ese tenía un llamado ya de Dios, una elección de Dios, para cumplir un propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y qué tal si Dios simplemente te llamó para ser un buen hermano? ¿Un buen hermano? ¿Nada más que eso? ¿Nada más que eso? Yo hago una pregunta. ¿Acaso es fácil? ¿Verdad que no? Si fuera fácil estaríamos todos amándonos, abrazándonos. No es fácil, pero es el llamado.
a ser un buen hermano, a ser un buen cristiano. Es más fácil tratar de ser pastor. Porque muchos llegaron a ser pastor con una conducta deplorable. Pero la realidad es que primero tiene que ser un buen cristiano, un buen hermano, y después aspirar hacia las cosas, podemos decir, más gloriosas, no sé cómo llamarlo, de más jerarquía, o simplemente de que Dios quiera en su gracia darle un don. Lo importante entonces es el cumplir el propósito de Dios. Y si Dios me llamó para que yo esté más bien callado y mostrando mi testimonio, yo me la paso hablando y hablando, y quiero hablar del poder de Dios, y quiero contarle las cosas que Dios hizo, y quiero mostrarle esto, y quiero mostrarle lo otro, y me enriedo en mis propias palabras, y hablo, y hablo, y hablo, y nunca muestro nada, al punto tal que hasta se cansan de oírme. Y la gente prefiere estar lejos de mí que cerca. Sí, por ahí Dios te llamó para que estés callado. Y tu conducta llame a otros. Pero eso no lo ve nadie, eso no lo reconoce nadie. Pero Dios sí. El que te llamó lo sabe. El que te llamó sabe para qué te llamó. ¿Por qué siempre a la aspiración, a las cosas gloriosas que destellan y nunca se vieron? Entonces puedo decir, lo mejor que puede pasarnos es estar en las manos del alfarero. Para esto, es necesario que todos nosotros dejemos de prejuzgar a nuestros hermanos. Porque resulta que a lo mejor hoy entiende algo, escuche por favor, y está contento a pesar de sus errores, de sus fallas, de sus pecados, lo que fuere. Está en la casa de Dios y se siente en la mano del alfarero con una esperanza de que este alfarero trabaje con esa masa otra vez y haga una vasija nueva. Y vamos nosotros y decimos, otra vez acá, ¿volviste para lo mismo? Pues no cambias más. ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? Dejemos, insisto con esto, dejemos que el que comenzó la buena obra la perfeccione. ¿Acaso Dios lo va a sacar o lo va a poner porque yo lo diga? ¿Acaso Dios va a sacar a alguno de acá porque a mí se me ocurra que ya se acabó su tiempo? ¿Y qué hay si Dios me mira a mí? ¿Y qué hay si Dios me pide cuenta a mí? Y a veces pasan las cosas para que todos aprendamos a tener misericordia, a manifestarnos en amor, a manifestarnos en misericordia, a considerar al otro, para que no venga una situación que me lleve a una condición deplorable, donde al final yo necesito desde allí abajo gritar, ¡ay, misericordia! Necesito misericordia, necesito que alguien me mire con bondad, con compasión. ¿Por qué llegar a esa condición cuando podemos practicar esta vida cristiana? Habiendo dejado que el alfarero trabaje con nuestra vida, que este nuestro Señor, que estamos en su mano como si fuéramos el barro en las manos del alfarero, siga trabajando con nuestra vida, siga moldeando nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro proceder, que todo sea de Él y para Él. Pero terminemos con esos prejuicios humanos, que lo introducimos en la iglesia, lo introdujimos en la iglesia, pero no son de la iglesia. Lo introdujimos haciéndolo los cristianos, pero no pertenecen a una conducta cristiana. No fuimos llamados a juzgarnos, sino a amarnos y perdonarnos. Gloria a Dios. Entonces, lo importante es cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Lo mejor es estar en las manos del alfarero, de decirle, haz conmigo lo que quiera. ¿Será que le podemos decir eso? Haz conmigo lo que quiera, haz conmigo como quiera, sigue moldeándome, sigue formándome. ¿Será que Dios lo puede hacer? Entonces, si lo que Dios estuvo formando en nosotros se echó a perder, es una palabra que nos suena bien. Inclusive, y me iba a fijar un poquito más en detalle su significado y todo, pero se me pasó. Es una palabra que no suena bien, pero está escrito
echarla a perder, de repente tomó una forma diferente porque tenía una vasija, una forma, y tomó otra forma y tuvo que volver a amasar. Bueno, y sí, quizás estaba formando quizás Dios en nosotros un buen padre, una buena madre, un buen pastor, un buen diácono, una buena diaconisa, una buena anciana. Y por cosas de la vida, por situaciones que pasaron, se echó a perder. Cambió de forma, se deformó. ¿Pero qué? Está en las manos del alfarero. Y por estar en las manos del alfarero, puede seguir trabajando, puede rehacer la vasija de nuevo, puede volvernos a formar, puede darnos la forma, pues que ya terminó y porque se secó el barro fue desechado. No, Dios no terminó, dice que comenzó y la va a perfeccionar. Quiere decir que estamos en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Quizás no eres la mejor mamá hoy, pero quizás a partir de hoy Dios haga algo diferente. Quizás no seas el mejor papá hoy, pero quizás a partir de ahora las cosas cambien. Quizás no eres el mejor ministro, pero quizás a partir de hoy las cosas cambien. Todo depende de cuánto le creamos a Dios. Cuando le decimos, haz conmigo lo que quiera, haz conmigo como quiera, ¿qué es lo que le presentamos a Dios? ¿Parte de nosotros o todo nuestro ser? ¿Mis pensamientos me los reservo? ¿Reservo cosas en mi corazón? ¿O de entero me entrego a Dios y le digo, haz conmigo como quiera? Tú eres mi alfarero. Moldéame a tu imagen, Señor. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Podrá volver a trabajar? Yo puedo testificarlo. Dios vuelve a trabajar con la masa. Dios volverá a trabajar contigo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Seguramente que es lo que tiene planeado. ¿Escuchó? Seguramente lo que tiene planeado. Tu falla no quitó la idea de Dios. Tu error no hizo que Dios se le vaya el formato que quería darte. Porque ¿quién más que Dios sabe en cuántas cosas fallamos? Entonces acá sería lo mejor para nosotros entregarnos de lleno a la mano de Dios. Pero entregarnos de verdad. Entregarnos de verdad. Si yo miro y digo, no tengo esperanza, pero eso es lo que digo yo. ¿Qué dirá Dios? Ahora, ¿hago mejor o hago peor? Alejándome porque pienso que no tengo esperanza. ¿No sería lo mejor volvernos al Dios de amor y de misericordia? ¿No sería mejor entregarnos en sus manos? Yo no sé lo que va a pasar, pero yo sé que tú obras con misericordia. Yo no sé lo que va a hacer conmigo, yo sé que no hice lo mejor, pero tú eres mi Dios y me has traído porque me amas. Algo conmigo harás. Pero si yo me alejo, le quito la posibilidad, mi Señor, que me siga formando. Si yo le doy la espalda, ¿qué puede hacer Dios? Si dio el ejemplo del hijo pródigo, que una vez que se fue el padre no pudo hacer más nada, pero cuando volvió lo tomó y siguió como si fuera siempre su hijo, y lo tuvo en la misma condición de hijo. Así Dios hizo con todos nosotros, con los que estamos, con los que se fueron, con los que vendrán, con los que estuvieron fuera y regresaron. La gloria será para Dios, porque si creemos, Él es capaz de formarnos y conformarnos a su imagen. Ahora, si en la formación de Dios simplemente te llamó para que seas un buen padre, sé un buen padre. Hay cosas que se anteponen. Antes de ser ministro debe ser cristiano. Antes de ser ministro debe ser un buen padre. Antes de ser ministro debe ser un buen hermano. ¿Sí? Entonces, no aspiremos a aquellas cosas que tienen como exigencia, vamos a decirlo así, todo este formato de vida. Entonces comencemos por ser lo que está a nuestra mano. ¿Ya soy padre? Bueno, voy a ser el mejor padre. ¿Tú me ayudas, Señor? Yo te ayudo, porque yo te estoy formando. ¿Tú me ayudas a ser una buena madre? El Señor te ayuda a ser una buena madre. ¿Tú me ayudas a que mi familia sea como a ti te agrada? El Señor te ayuda a que tu familia sea como a Él le agrada, porque Él es Dios y Él es el que nos llamó. ¿Qué dice? ¿Es bueno el propósito o no?
¿Qué dice usted? ¿Un propósito importante o no? Simplemente tienes que tener a tu hijo. Ese es un propósito importante, porque Dios te lo dio. Él tiene el control de todo. ¿Crees que Dios te ha llamado? Creemos que Dios nos ha llamado. Creemos que cumplirá todo propósito. Tenemos que aceptar entonces los tiempos de Dios.